y le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de poder traer la palabra de Dios, y ojalá que este mensaje pueda llegar al corazón de cada oyente. Es un mensaje de ánimo, es un mensaje de esperanza, ¿no? Y el título que le puse a este mensaje, ¿no? Es que vamos a tener un encuentro con el Señor. Tenemos una cita con el Señor, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando el mensaje, pero primeramente vamos a ir a Juan capítulo 5, 29. Sí, gracias. Mejor así. Juan capítulo 5, versículo 29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo, estar aquí aprendiendo más de tu palabra. Este va a ser un mensaje para animar a cada uno de nosotros a llevar adelante el ministerio que tú nos has dado, Señor, y te pido que el Espíritu Santo me dé la capacidad, la sabiduría para presentar tu palabra fielmente, Señor, como lo dice en las Escrituras. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí vemos, hay dos resurrecciones según la palabra de Dios, ¿no? Una de los redimidos y otra para los incrédulos. Entonces, la primera resurrección, ¿cuándo va a ocurrir? Según la palabra de Dios, va a ocurrir cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Entonces, todos los redimidos van a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Y para eso vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 13 a 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces aquí vemos el apóstol Pablo estaba predicando a los Tesalónica, ¿no? Había mucha persecución en aquellos tiempos, y muchos han muerto por causa de la persecución, ¿no? Y muchos estaban seguramente preocupados, estaban tristes por lo que estaba sucediendo, ¿no? Hermanos, familia que están muertos. Y Pablo le da un oxígeno de aliento. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿no? Nuestra esperanza, ¿a dónde está puesta?
está puesta en nuestro Señor Jesucristo, que Él ha resucitado. Él es la primicia de la resurrección, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa hermosa esperanza en Cristo Jesús, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Va a haber persecución en este mundo, vamos a sufrir en este mundo, vamos a pasar por muchas pruebas, ¿no? Y más como cristianos, más como hijos de Dios, ¿no? Estamos en contra de la corriente de este mundo, ¿no? Y si nosotros realmente marcamos esa diferencia, ¿no? En este mundo, que el mundo vea en nosotros la diferencia, que somos diferentes, porque somos hijos de Dios. Entonces tenemos que marcar esa diferencia. Y si nosotros queremos marcar esa diferencia como hijos de Dios, ¿no? Vamos a chocar con el mundo. Vamos a recibir muchas críticas, vamos a recibir muchas cosas que no nos va a gustar, ¿no? Pero nosotros tenemos la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es la esperanza nuestra, es una esperanza viva, ¿no? Que eso lo vamos a ver después también. Entonces el arrebatamiento de la iglesia, como vemos aquí, es la primera resurrección, es una resurrección de esperanza, ¿no? Porque la Escritura dice que vamos a ser resucitados cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y vamos a tener un encuentro con el Señor. Pero yo lo que quiero recalcar que la cita que tenemos con nuestro Señor Jesucristo es en el tribunal de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocar en el tribunal. ¿Para qué es el tribunal de Cristo? Que eso va a ocurrir también antes de los 1000 años, cuando Cristo va a venir a reinar, ¿no? Cuando la iglesia es arrebatada, es llevada al cielo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que enfrentarnos con el tribunal de Cristo, ¿no? Y este tribunal de Cristo no es para condenación, ¿no? Sino es más bien para recompensar, ¿no? Por lo que hemos hecho en este mundo, con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado dones a cada uno. ¿Quién sabe que Dios nos ha dado dones? ¿Quién ha descubierto el don que Dios le ha dado? Todo cristiano que confiesa que ha recibido a Cristo como su Salvador, ¿no? Y cada uno por lo menos un don ha recibido, porque son dones espirituales, ¿no? Y cuando nosotros somos salvos, recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Es un regalo de Dios, ¿no? Entonces cada uno va a recibir, alguno puede recibir uno, puede recibir 2, 3, 4, 5, puede recibir muchos dones, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Por eso es importante descubrir el don que Dios nos ha dado. No estoy seguro que si yo preguntara hoy cuántos de nosotros hemos descubierto el don que Dios nos ha dado. Y si lo has descubierto, ¿qué estás haciendo con ese don? Porque ese don no es para mi provecho. Ese es un don que recibimos de Dios por medio del Espíritu Santo para beneficio de la iglesia. Entonces es importante tener todas estas cosas en cuenta, porque un día vamos a tener que pararnos ante los ojos de Dios. Vamos a tener una cita personificada con nuestro Señor Jesucristo ante el trono blanco. Y cada uno tenemos que rendir cuenta con el Señor, ¿no? Entonces vamos a ir también a 2 Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10, perdón. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, dice, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Esa va a ser la cita que nosotros vamos a tener personalmente con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, en el tribunal de Cristo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, Dios no nos salvó solamente para que tengamos vida eterna. Porque si Dios nos hubiera salvado para que solo tengamos vida eterna, nos hubiera salvado y nos hubiera llevado directamente al cielo. Pero Dios nos ha dado vida eterna, pero también nos ha dado responsabilidad a cada uno de nosotros. Cada uno tenemos una tarea para realizar en este mundo. Y la tarea más importante que tenemos para realizar es evangelizar este mundo. Alcanzar a las personas con el Evangelio de Cristo. Esa es la tarea de todos, no es solamente la tarea del pastor. Cada uno de nosotros, como miembro del cuerpo de Cristo, ¿no?, tenemos esa responsabilidad de llevar a la gente a Cristo. Nosotros no podemos salvar a nadie, porque solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, Cristo, el que los puede salvar. Pero nosotros somos el medio que Dios quiere usar para que lleguemos a la gente con el Evangelio de Cristo. Y esa es nuestra tarea. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer en este mundo. Y para eso también nos tenemos que preparar. Tenemos que estar preparados para poder hablar con la gente, para poder presentar el Evangelio de Cristo. Y debemos prepararnos. Por eso el discipulado es tan importante, más importante de lo que nosotros pensamos que es. Porque el discipulado es justamente para adquirir conocimiento, de conocer a Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo les llevó 3 años a discipular a sus discípulos, ¿no? Y Él era Dios, ¿no? Y nosotros no podemos hacer un discipulado en 1 mes, 2 meses, 3 meses, no, porque requiere tiempo, conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y quién es el que tiene que hacer ese trabajo? La iglesia. No solamente el pastor. La iglesia tiene que hacer ese trabajo. Por eso es importante prepararnos, ¿no?, para poder llevar adelante el ministerio que Dios nos ha dado aquí en la tierra, como dice en Mateo 28, id y haced discípulos, ¿no? ¿Y qué más? Enseñarles, bautizarlos, enseñándoles, ¿no? Esa es nuestra tarea, no es solamente ganar un alma, sino que debemos ganar el alma, pero también tenemos que hacer el resto del trabajo. ¿Estamos preparados para eso? ¿Cuánto hay en la iglesia preparado realmente para hacer ese trabajo? Cuando toda la iglesia tendría que estar involucrada en ese asunto. Toda la iglesia. Porque no corresponde nomás a unos pocos, ¿no? Cada uno, cada miembro de la iglesia de Cristo tiene esa responsabilidad. Entonces, es un juicio de obras, ¿no?, ante el tribunal de Cristo. Como vemos en el versículo 14 de... vamos a primera de Corintios capítulo 3. Entonces ya sabemos que tarde o más temprano nos tenemos que presentar ante el tribunal de Cristo. Y nadie va a escapar de eso. Primera de Corintios, capítulo 3, del 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿no? La obra de cada uno se hará manifiesta, ¿no? Porque el día, ¿no? ¿De qué día está hablando? Cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ¿no? El día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea el fuego y la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Recibirá recompensa. Y también dice, si la obra de cada uno no se quemare, él sufrirá. Si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Que si un cristiano, ¿no? No está llevando a cabo su ministerio que Dios nos ha dado en este mundo, ¿no? Como dice en el versículo, seguimos leyendo el versículo 15, dice, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? No va a perder la salvación una persona que no hace nada, ¿no? Pero qué tristeza cuando el día que nosotros nos tengamos que presentar ante el Señor con las manos vacías, sin nada, porque no hemos hecho nada en este mundo. No hemos hecho nada por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que han hecho, ¿qué dice? Va a haber recompensa para aquellos que se han involucrado, ¿no? Y han hecho la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado hacer en este mundo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, los beneficios que también tenemos cuando nos involucramos en la obra del Señor. Entonces, vamos a Romanos 12. Doce, 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la profecía, a medida de la fe. Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿no? Entonces, los dones que el Señor nos ha dado, debemos usarlos. Debemos descubrirlo nosotros. No es, el don no es algo que se va a manifestar por magia. No, tenemos que descubrir el don que Dios nos ha dado. ¿Cómo puedo descubrir yo el don? Involucrándome en la obra del Señor, ¿no? Y a la medida que vamos involucrándonos en la obra del Señor, también vamos a ver los dones que el Señor nos ha dado. 1, 2, 3 o 4 dones, lo que sea. Pero debemos descubrirlo para ponerlo en marcha, para ponerlo en función. Entonces, es una responsabilidad nuestra. No es simplemente venir los domingos a la iglesia y ya he cumplido y ya me he librado, ¿no? El cristianismo no funciona así, ¿no? Ser un verdadero cristiano es buscar el medio de integrarnos
en la obra de nuestro Señor Jesucristo, de buscar la oportunidad de poder hacer algo en el ministerio, siempre. Yo me acuerdo con Silvia, cuando nosotros empezamos, ¿no? También fueron unos tiempos duros, difíciles, cuando uno empieza, ¿no? Hasta que uno se ubica, porque hoy día muchas veces vamos a iglesias, ¿no? Que no tienen la sana doctrina, ¿no? Y tenemos que tener cuidado también con eso, buscar iglesias que tengan la sana doctrina, ¿no? Y nosotros hemos pasado, pero cuando el Señor nos puso en un lugar, como el Espíritu Santo obra, ¿no? Hemos dado una iglesia tras otra, pero nunca estuvimos conformes con esa iglesia, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos guía también, ¿no? Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y Él nos dio una iglesia, en una oportunidad, abrieron una iglesia a 5 calles de nuestras casas. Pasábamos, vimos que estaban edificando, ¿no? ¿Qué estarán por hacer aquí? Un local para... Sacamos nuestra propia idea, ¿no? Hasta que un día pusieron el cartel Iglesia Bautista de la Fe. El primer día de la inauguración nosotros fuimos a esa iglesia, el primer día, y permanecimos en esa iglesia, no sé, 30 años por lo menos, hasta que nos venimos aquí a España. Y hemos estado involucrados en esa iglesia siempre. Y cada vez que había una oportunidad, nosotros nos involucramos. Nosotros siempre estamos dispuestos a servir. Siempre queríamos estar sirviendo al Señor, ¿no? Pero no en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y cada uno tiene que tener eso, ¿no? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos habla, ¿no? Estamos escuchando el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Él te quiere guiar, ¿no? Y es muy importante tener oído para el Espíritu Santo. ¿Mm? Y debemos llevar a cabo, ¿no? ese ministerio, los dones que el Señor nos ha dado. A cada uno nos ha dado dones, ¿no? Y aparte de los dones, también tenemos talento que vamos desarrollando durante la vida, ¿no? Y que también viene el Señor, porque Él también nos da esos talentos para ejercer cierto oficio, cierto trabajo, ¿no? Que también eso podemos presentarlo en la iglesia, ¿no? Entonces, no estamos sin herramientas, tenemos muchas herramientas, pero tenemos que aprender a usarlas. Tenemos que aprender a usarlas. Porque eso va a beneficiar enormemente a la iglesia. Si queremos que una iglesia funcione, no es solamente que la responsabilidad tiene el pastor. No. Cada uno de nosotros. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, cada uno de nosotros es la iglesia. Y cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene que cumplir una función. Entonces es muy importante de comprender y entender eso como cristianos, ¿no? Todos recibimos entonces los dones, y también Dios nos salvó para tener vida. Vamos a mirar ahora. Tenemos la esperanza, como hemos leído, en Cristo Jesús, ¿no? Entonces el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia que estaban pasando por un tiempo de turbulencia. Y las iglesias pasan muchas veces por ese tiempo de turbulencia, ¿no? Hay un malestar muchas veces en la iglesia, ¿no? Pero el apóstol Pablo estaba animando a su gente, ¿no? Que no debemos pensar como piensa el mundo, porque nosotros tenemos la esperanza
en Cristo Jesús. Tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con el Señor. Entonces, pase lo que pase, no tenemos que bajar los brazos. Muchas veces podemos ver personas que vienen a la iglesia, pero porque alguien dijo algo, otro dijo otro, no, yo no voy más a la iglesia. No. Yo no vengo a la iglesia por las personas. Yo vengo a la iglesia porque soy un miembro del cuerpo de Cristo y debo permanecer ahí. Si Dios me plantó aquí, yo debo mantenerme firme aquí. Es como un árbol que es plantado. Tú no puedes plantar un árbol y dejarlo crecer, ¿no? Como corresponde por naturaleza. No, uno lo puede quitar y hoy lo planto aquí, mañana lo saco, lo pongo aquí, pasado. No. Cuando el Señor nos planta en un sitio, debemos permanecer ahí, firme, sirviendo al Señor. Entonces tenemos la esperanza, y tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. ¿Por qué es viva? Porque Cristo vive. Cristo no está muerto. Nuestro Señor vive y Él está abogando por nosotros allá en los cielos. Él está cuidando por nosotros. Él está velando por nosotros. Entonces esa es una esperanza hermosa, cosa que el mundo no tiene. Entonces nosotros teniendo esa esperanza a veces vivimos como muertos. A veces andamos como muertos a veces. Andamos como el mundo anda. Cuando tendría que hacer todo lo contrario, ¿no? Que la luz de Cristo debe resplandecer en nosotros en el mundo. Somos la luz de este mundo que está en tinieblas, dice la palabra de Dios, ¿no? Se está reflejando esa luz. El mundo ve en nosotros la luz de Cristo, o estamos haciendo lo que el mundo hace, o vivimos como vive el mundo. Dios nos dejó aquí para que demos testimonio de Él. Cuando Dios el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios escogió un pueblo? Justamente era para eso, porque Dios quería que su pueblo, ¿no?, diera testimonio del Dios vivo, del Dios verdadero al mundo, a las demás naciones. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad hoy día, como hijos de Dios, ¿no?, de llevar adelante el ministerio, la obra. Yo me alegro mucho cuando veo hermanos, ¿no?, que después de la reunión agarran la servilleta, el alcohol y limpian las sillas. Eso es maravilloso. Y todos tenemos que tener esa actitud. Amén. O barrero. Yo me pasé la mitad de la vida como cristiano allá en Argentina barriendo, yendo a la mañana temprano y barriendo. Y cuando llovía entraba mucha agua por todos lados. Yo me iba temprano y sacaba el agua. Y cuando llegaba la hora ya estaba todo ordenado, todo limpio, ¿no? Y cada uno de nosotros, ¿no?, debemos tener una actitud positiva, siempre buscando la oportunidad de servir, y Dios te va a bendecir. Te lo puedo garantizar, que Dios te va a bendecir. No despreciemos los dones que el Señor nos ha dado, o el talento que el Señor nos ha dado. Usémoslo para la gloria de Dios. Usémoslo, ¿no? Primera de Pedro 1:3. Hasta el 7.
Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿no? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha resucitado de los muertos, ¿no? Y para una herencia incorruptible. Qué hermoso, ¿no? Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, habla de seguridad, ¿no? Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay muchos que creen que se pierde la salvación. No se dejen engañar, hermano. No se dejen engañar. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Estamos guardados en Cristo Jesús para vida eterna. No es que hoy somos salvos y dentro de un rato yo la pierdo. No. No se dejen engañar. Dice, para alcanzar salvación, ¿no? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vida eterna. Está reservado para los tiempos postreros. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque la vida pasa muy rápido. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos con un pie en el cajón y con el otro arriba una cáscara de banana. ¿No? La vida es muy corta. Nunca sabemos cuándo tenemos que partir en este mundo. Nunca lo sabemos. Pero mientras que estamos, aprovechemos bien el tiempo para la gloria de Dios, ¿no? Porque un día vamos a estar personalmente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso? Cuando vemos a nuestro Señor con todo su resplendor, con toda su gloria, dice que vamos a ser semejante a Él. Pero no vamos a hacer un clon de nuestro Señor Jesucristo. No, porque nosotros vamos a mantener en nuestra personalidad, cada uno, pero va a ser una personalidad santificada cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a tener, cada uno va a tener su propia personalidad que tenemos ahora, santificada cuando estamos en la presencia de Dios. Yo ni puedo pensar lo que va a ser eso cuando estemos frente de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la gloria, como Él dijo en Juan 17, cuando estaba discipulando a sus discípulos, ¿no? Para que le pidió al Padre, ¿no? Para que cuando Él esté allá en la gloria, ¿no? Que ellos vean, cuando ellos lleguen al tiempo de estar con nuestro Señor, para que ellos vean, ¿no? Su gloria. Qué hermoso, qué hermoso, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos esa esperanza viva en Cristo Jesús. Así que yo le digo, no os desanimáis, ¿no? Busca al Señor con todo tu corazón, ¿no? Y porque de esa manera nosotros nos vamos a edificarnos a nosotros mismos, ¿no? El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermoso, ¿no? Hermoso. En el versículo 4 me gusta también esa parte, ¿no? Dice la herencia incorruptible, ¿no? Incontaminada, inmarcesible. ¿Qué significa esa palabra inmarcesible?
que no se marchita, que se mantiene fresco todo el tiempo, ¿no? ¿Andamos así por este mundo? ¿Como una flor que no se marchita nunca? ¿O a veces andamos por el mundo con la cabeza gacha, ¿no? Con las manos en el bolsillo, sin rumbo a veces, ¿no? Marchitándome. Y hay muchos cristianos que andan así por el mundo. Pero nosotros debemos mantener esa frescura, ¿no? De la salvación, de la vida eterna. Porque de esa manera el mundo puede ver algo diferente en nosotros, ¿no? Y ese es el propósito, ese es el fin, de que cada uno de nosotros demos ese testimonio en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza purificadora. Vamos a ir a la primera de Juan 3. Versículos 2 y 3. Pero vamos a leer al principio del 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ser un hijo de Dios no es solamente un título, sino que somos hijos de Dios. Pero a veces lo tomamos como si fuera un título ser un hijo de Dios. No, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dice: por esto el mundo no nos conoce. Qué importante que es eso, ¿no? ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no conocen a Dios. Entonces, esa es la diferencia que nosotros debemos marcar en el mundo. Que el mundo no nos conozca. Porque si el mundo nos conoce, ¿no? Es porque estamos andando igual que ellos. Entonces ahí el mundo nos conoce. Pero si nosotros vivimos como hijos de Dios, vivimos como cristianos, vivimos con esa esperanza en Cristo Jesús, vamos a andar y vamos a marcar esa diferencia. Entonces el mundo no nos va a conocer. No. Van a decir: ¿de dónde salió esta persona? ¿Quién es esa persona? Y muchas personas podemos ganar, de esa manera podemos ganar a Cristo. Versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Y hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a nuestro Salvador. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, no igual a Él, porque es imposible ser igual que Cristo. Nunca vamos a poder ser igual que Cristo. Vamos a tener una semejanza. Una semejanza de Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así es. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Es una vida cristiana aguada? ¿Da igual lo que el mundo diga? ¿O realmente estoy dando un testimonio de verdad? ¿No? Y cada uno se purifica a sí mismo si andamos en la voluntad de Dios. Nos vamos a ir santificando. Nos vamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo.
Él era sin pecado. Nosotros nunca vamos a llegar con este cuerpo sin pecado, ¿no? Porque tenemos un cuerpo pecaminoso. Pero eso no significa que yo tenga que practicar el pecado. El Señor dice que debemos confesar el pecado y ¿qué más? Y apartarnos de él. No confesarlo y al instante lo vuelvo a tomar. No. Tenemos que apartarnos, dice el Señor, ¿no? Y de esa manera vamos a ir purificándonos a nosotros mismos. Entonces, Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Pero debemos permanecer en la vid, que es Cristo. Permanecer en Él. Debemos alimentarnos de la vid, ¿no? Porque el pámpano, ¿de qué se alimenta? De la savia de la vid, ¿no? Y una vuelta fuimos con Silvia cuando nos casamos, nos fuimos a Mendoza, allá Argentina, y ese lugar donde, de las viñas, ¿no? Los ojos nos salían para afuera cuando veíamos unos racimos impresionantes, ¿no? Que nunca habíamos visto. Y uno se quedaba con la boca abierta viendo eso, ¿no? Es el fruto, ¿no? Del pámpano que está en la vid. Sabe que a nosotros nos pasa exactamente, por eso Jesús usó esa parábola, ¿no? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ese llevará mucho fruto, y buenos frutos, ¿no? Pero debemos permanecer en él. Romanos 8:16, no hace falta que lo busquen, pero dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la seguridad que nosotros tenemos de la salvación. Tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. No es simplemente que yo diga, yo soy un hijo de Dios. No es suficiente. El Espíritu Santo te tiene que convencer que sos un hijo de Dios, ¿no? El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Nos da esa confianza de que somos verdaderos hijos de Dios. El Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos. Estaba diciendo algo. Muchos decimos, soy cristiano, vengo de tal iglesia, pero a veces ni siquiera conocen el pastor donde estaban congregándose. Pero en todas las iglesias pasa lo mismo, ¿no? Pero yo quiero, hermano, que no desaniméis. Seguid firme al Señor. Requiere sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena, porque el sacrificio que hizo el Señor por nosotros fue no mucho mayor, muchísimo mayor, para que nosotros seamos salvos, y Él nos libró del infierno. Y esas dos resurrecciones que hemos visto en el principio, yo quiero hacer una pregunta ahí también. ¿En cuál de esas dos resurrecciones realmente estás? ¿Para vida eterna o para condenación? ¿Cómo puedes saber que realmente si eres salvo? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no? Tenemos esa seguridad, ¿no?
que somos hijos verdaderos de Dios. Y también tenemos una esperanza gloriosa. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Tenemos una esperanza gloriosa, no por nuestros méritos, sino por los méritos y la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz. Un día vamos a disfrutar de esa gloria. Un día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Vamos a estar en su presencia. Y vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Alguien se puede imaginar ese cuerpo glorificado? ¿Cómo será? Ni toda idea. ¿No? Pero va a ser algo maravilloso y algo grandioso. Algo que jamás nosotros hubiéramos imaginado. Tener un cuerpo de esa naturaleza. Claro, si uno cuenta esas cosas al mundo, ¿no? Van a decir, este está chalado, ese está loco, ¿no? Así como le decían a los primeros cristianos, están locos, ¿no? ¿Qué mentalidad tiene esta gente? ¿De dónde salieron esa gente? Pero ellos han hecho un gran impacto en aquella época. Justo la vez pasada hablamos con Clayton, me hizo un comentario, ¿no? Qué diferente era en aquella época, ¿no? También vivimos en otros tiempos, pero no por eso debemos dejar de servir al Señor y de que el mundo vea que realmente somos locos. ¿Mm? Pero muchos van a creer también, según el impacto que nosotros hagamos como iglesia, como cristianos. No dejemos dejarnos llevar por las emociones. Tenemos una esperanza garantizada. Vamos a 2 Corintios 5:5. Ya estoy terminando. 2 Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras es una señal, una seña que tú das cuando tú vas a comprar algo grande, no hablemos de 1 kilo de pan, pero cuando tú vas a comprar algo grande, ¿no? Una casa, lo que sea, tú no puedes llevar el dinero en el bolsillo no. Pero si a ti te interesa esa vivienda o un coche, lo que sea, ¿qué vas a dar? Una señal para que te lo guarde, ¿no es cierto? Para que no sea vendido. Entonces dejas una señal, ¿no? Y esa señal significa que ese comprador va a volver, ¿no? Y va a traer el resto del dinero, ¿no? Y mira lo que dice en 1 Corintios 6:20.
Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque Él nos ha comprado por un precio. Y ha pagado un precio muy alto. Y si Cristo dejó la señal que fue el Espíritu Santo, que mora en nosotros, significa que Él va a volver por nosotros. Eso es lo que dice. Que Él va a volver por nosotros. Él no nos va a dejar tirados. No. Por eso somos sellados por el Espíritu Santo. Y ese sello no se puede romper de ninguna manera. Entonces es importante tener esa confianza en Dios. A veces andamos como si Dios no cumpliría su palabra. Pero Dios va a cumplir cada una de sus palabras. Dios va a venir a buscar a su iglesia. Él deja una señal, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la promesa que Él va a venir a buscar a su iglesia. Él va a arrebatar a su iglesia antes de la gran tribulación. Y gracias al Señor por eso, que no tenemos parte en esa tremenda 7 años que van a ocurrir en este mundo, si Cristo vendría hoy. Nunca sabemos, la venida del Señor está más cerca que nunca. ¿No? Los primeros cristianos vivieron y pensaron que Cristo ya venía, que ya venía. Por eso ellos vivieron de esa manera, ¿no? Y nosotros también sabemos que Cristo va a venir, no sabemos cuándo, ni ellos tampoco sabían cuándo, pero ellos vivieron de tal manera que ellos pensaban que Cristo ya estaba viniendo. Y nosotros también debemos vivir de esa manera. 1 Corintios 7:23 también dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Que ya no pertenecemos más al mundo, que ya no nos hagamos más esclavos del mundo, porque Él nos ha comprado, Él nos ha librado, Él ha pagado un precio y ahora ya no pertenecemos a nosotros, ya le pertenecemos a Él. Entonces Cristo quiere que vivamos una vida santa, agradable a Dios, una esperanza bienaventurada. El último versículo, vamos a ir a Apocalipsis 20, versículo 6, y terminamos con esto. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado. ¿Sabe qué significa ser bienaventurado? Doblemente feliz. Doblemente feliz. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que están, porque serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esa es la promesa que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa que tenemos de la palabra de Dios. No desaniméis. Seguimos adelante.
Vamos a sufrir, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero Dios no nos abandona. Dios está de nuestro lado. Vamos a tener... Pastor, ¿nos quiere cerrar con la oración? Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje muy necesitado para los tiempos que corren. Y es un aviso para despertar, Señor, para salir del letargo espiritual, de la apatía espiritual. A veces nos dejamos, Señor, meter en un bucle en el cual, Señor, solamente pasan los días y esperamos, pero sin ninguna actividad entre medias. Ayúdanos para que este mensaje pueda realmente tener cabida en nuestra mente y corazón y lo podamos llevar a cabo. No queremos ser oidores de la palabra solamente, sino hacedores. Pues es ahí donde viene la bendición. Gracias, Señor, por haber utilizado a tu siervo esta mañana. Y ahora, Señor, ayúdanos a tomar este mensaje personalmente. Si no estamos realmente viviendo para ti, pues debemos reconocer qué es lo que está tomando prioridad. Pues eso se convierte en idolatría. Ayúdanos, Señor, para eliminar cualquier ideología o ídolo que pueda ponerse, que pueda estar antes que tú. Obra, pues, en la iglesia y ayúdanos, Señor, a rendir cuentas, a poner todas las cosas en orden, que podamos ver mucho fruto aquí, Señor, en los próximos meses y años. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor lo bendiga.